Perfecto, Julio Hernández Astillero. En esta ocasión nos llega a los seguidores del mundo editorial un nuevo libro del cual fuiste compilador, me parece, o el seleccionador, que es el de México, el México que se avecina. Eh, la primera pregunta que se me viene a la mente cuando me presentan este libro es el timing. El timing de ya avanzamos una tercera parte del actual sexenio y también se acercan las elecciones. Si puedes explicar un poquito a la vez de la razón de ser del libro y también del tiempo en el que lo estamos conociendo. Sí, desde luego. El México que se avecina es un libro pensado para la reflexión respecto a los 2 años de gobierno del presidente López Obrador, lo que se ha conseguido, lo que se ha vivido, no solo desde el terreno de los datos y los números fríos, sino también desde la percepción de la emoción, del sentimiento, de la esperanza que generó para un segmento de la sociedad el arribo del primer gobierno izquierdista o progresista en el sistema político mexicano. Y luego el preguntarnos qué es lo que viene, qué es lo que sucede hacia adelante en un escenario que evidentemente es muy complicado porque la velocidad de lo que va sucediendo en México, Héctor, es una velocidad con la cual las cosas cambian de un día para otro y lo que parecía estable en el análisis hace un mes o 2 meses cambia de pronto con alguna jugada, movimiento, ocurrencia, proyecto o decisión del presidente López Obrador. Entonces, ese es el sentido de preguntarnos qué es lo que viene, reflexionar sobre el pasado y postular qué creemos que puede llegar en lo que falta, que todavía es mucho lo que falta de este gobierno obradorista. De acuerdo. Estaba revisando y bueno, obviamente ya me aventé los artículos y veo unos perfiles muy bien delimitados en el sentido de que son periodistas, cada quien trae una especialidad temática, se nota en los matices y en cómo están muy enfocados a ciertos temas. ¿Cómo llegaste tú a seleccionar estos perfiles? Entre tantos periodistas, entre tantas voces, que muchas de ellas independientes, ¿verdad? De un medio de comunicación, ¿cómo llegaste a estas personas? 11 perfiles, ¿verdad? Sí, pues esencialmente porque los he visto, los he escuchado en, en esta nueva marquesina mediática que son las redes sociodigitales. Muchos de ellos, yo mismo, no habríamos tenido una exposición mediática suficiente si no fuera porque las redes sociodigitales nos permiten exponernos, decir lo que pensamos, debatir en ocasiones, en fin. Entonces a todos ellos los he visto en diferentes medios de comunicación y ese fue el perfil sustancial. Con un agregado que tú bien dices al inicio de esta pregunta, que es el hecho de que todos son periodistas, es decir, no son académicos, lo cual no tiene, no estoy diciéndolo con un sentido peyorativo, pero sí es diferente la visión del académico respecto del periodista, que como tú o como yo, pues estamos trabajando sobre la nota del día, sobre los detalles de lo inmediato. Para los periodistas como nosotros, resulta difícil plantear o planear a un futuro tan largo de los meses que se lleva el proceso de un libro. Sin embargo, aquí también creo que es muy interesante ver a periodistas de oficio cotidiano que sin embargo son capaces de sentarse y plantear pues un ensayo sobre lo que han visto y vivido en el gobierno de López Obrador y lo que están planteando hacia futuro. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de voces que hay en el aire y también de las que tú seleccionaste, me viene a la mente eh, una pregunta respecto a cómo percibes tú vamos a llamar el espíritu de la opinión pública hoy en día. Sabemos que es muy diferente de las épocas del cedillismo, salinismo, por no irnos más atrás, ¿verdad? Pero ahora la gente está formando su opinión con la televisión, que sigue siendo un gran actor,
pero también con los medios digitales, con, con los youtubers, pro y contra del presidente López Obrador, con las fake news también, desafortunadamente. ¿Tú qué haces o qué percibes de toda esta mezcolanza entre medias verdades, absolutas falsedades, verdades a medias, periodismo vengativo de repente que puede existir? Sí, sí, sí. Creo que hay cuando menos tres planos, mira. Uno es el plano de la opinión pública reflejada en las redes sociodigitales. Si nos atenemos a este plano, pues México está casi al borde de la guerra civil. Es tanto el odio, la confrontación, la descalificación, que pareciera que no tenemos espacio para una reconciliación nacional, sino que ya van a empezar los estallidos y los bombardeos de un bando hacia otro. Esa opinión pública de Internet es una opinión pública que está absolutamente polarizada y que está deformando, distorsionando, perdiendo el sentido original que le dio una gran valía a todo en estas redes digitales, que era la posibilidad del diálogo, de la discusión y del aprendizaje. Es decir, muchos aprendíamos de lo que iban poniendo en las redes, en los diferentes espacios, sobre todo en Twitter, pues artículos de opinión, entrevistas, o sea, un material para ir forjando una opinión pública no bélica, no confrontacional. Sin embargo, hoy en estos momentos estamos hundidos en estas redes, en un atrincheramiento absolutamente tajante, insalvable, peligroso, dañino. Se acabó la posibilidad del diálogo sano, reflexivo, oportuno, respetuoso. Nada. Hoy estamos en la guerra civil. Si nos salimos de ese escenario en el que parece que los bandos van a entrar en una colisión inmediata, está otro segundo plano, que es el de la opinión pública conformada por los medios de comunicación convencionales, por la televisión abierta, que sigue teniendo mucha influencia por más que se le quiera quitar el alcance que tiene la televisión abierta y la capacidad todavía de moldear opiniones sigue presente ahí. Pero en este otro plano no es tan grave la situación prebélica de la que hablábamos en las redes sociales, pero sí es conflictiva y sí es acerada, sí está con posiciones llenas de acero, de hierro en la confrontación. Pero todavía es muy salvable lo que es esa opinión pública. Y el tercer nivel me parece que es el de una buena parte de la sociedad mexicana que no vive atada a los vaivenes de las redes de Internet, que no vive atada al juicio o el prejuicio que le imponen los medios convencionales de comunicación y que es una sociedad que está a la espera de cambios, de movimientos, pero que pues trabaja, que sale adelante en lo que puede y como puede y que no se está consumiendo en los hervores de la política, de los partidos y de las elecciones. Yo veo esos tres planos, Héctor. ¿Tú crees que cuando pase la elección y ya miremos al 2024 ya tengamos un México, digamos, más menos bélico, al menos en el ámbito de a quién apoyas o a quién no quieres que llegue? Por desgracia, creo que no. Y lo hago a partir de lo que veo actualmente. Me parece que los adversarios del presidente López Obrador entraron ya en una dinámica que no van a poder frenar luego de las propias elecciones. Trataré de explicarme. Luego de las elecciones, pues vendrá la definición del presidente López Obrador de si va a intentar reformas constitucionales y legales de fondo. Recordemos que el propio López Obrador dijo que en su primer trienio, en sus primeros 3 años, no haría reformas constitucionales, digamos, críticas, polémicas, que generaran el temor de banqueros, empresarios, gente adversa a la política de López Obrador, que en todo caso sería en el segundo trienio. Si Morena y sus aliados consiguen una mayoría que permita a López Obrador impulsar cambios y reformas de fondo, entonces sí va a continuar
toda la metralla retórica de los adversarios contra López Obrador, por un lado. Por otro lado, recordemos que pasando las elecciones constitucionales de junio próximo, se vendrá la pretensión de contar con el número de firmas suficientes para que se dé inicio a la consulta, al referéndum sobre la permanencia o no de López Obrador en la presidencia de la República. Es decir, habrá una continuidad en esa guerra política que ya está planteada. Y yo creo que desde hoy los adversarios de López Obrador y el propio López Obrador, con su discurso constante contra sus adversarios, están sentando las bases para una creciente condición de controversia, de choque, de guerra política, de aquí hasta el fin de hasta que se llegue a la elección del siguiente presidente de la República. Claro. Sin embargo, los proyectos siguen andando, ¿verdad? La refinería de Dos Bocas no se detiene, el Tren Maya no se detiene. Hay una parte que me gustó mucho del libro, volviendo un poquito al libro, que fue el hecho de que se me revelaran algunas cosas. Yo pensaba por un momento que viendo los perfiles, además del factor periodismo, veía cierto factor de izquierda, por decirle, en esta gran amalgama que es la izquierda, ¿no? Pero veo que algunas voces son punzocortantes y son despiadadas en algunos puntos, ¿no? O sea, es decir, creo que tiene verosimilitud, ¿no? Porque no solo es dar el perfil crítico, sino, digo, el perfil de darle por su lado de alguna manera a la plataforma del presidente, pero también con la visión de los riesgos que se vienen si descuida tantas agendas, ¿no? Sí, parte también de la búsqueda de los perfiles para participar en este libro, pues era el hecho de que, digamos que la mayoría, todos, somos de perfiles de un pensamiento progresista. No somos, digamos, de derecha, pero tampoco hay en los artículos de opinión, en los artículos del libro, ni en sus trabajos cotidianos, quienes participan ahí no son matraqueros de la 4T ni de Palacio Nacional. Son posturas críticas que, como se ve en el libro, le plantean al lector las diferentes aristas de los temas que tocan, y en muchas de ellas pues hay la crítica dura, ruda, cierta, fundada a lo que es la llamada cuarta transformación. Se dice por ahí que el presidente de la República, no me acuerdo si fue el primer ensayo, digo, el tuyo o el primero que con el que comienza, creo que es el de Elisa Alanís, que habla de que el presidente López Obrador parece anclado en ocasiones en un pasado. ¿Tú crees que de aquí a los retos que se avecinan, entre ellos los del COVID, que como bien comentan ahí, no aparecía en el horizonte y además se añade a la bola de nieve? ¿Tú crees que el presidente López Obrador necesita escuchar más voces, otras voces, más asesoría? ¿Crees que a lo mejor por ahí hay cierto individualismo en el manejo del poder que pueda demeritar, ya no digamos a Morena, sino a la nación? Sí, uno de los problemas del ejercicio del poder público en este sexenio es la condición absolutamente individual con la cual el presidente de la República está ejerciendo el poder. Es cierto que nuestro sistema es un sistema presidencialista y que el presidencialismo radica en las facultades y funciones otorgadas personalísimamente a un solo individuo que es elegido para que ejerza el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es un sistema presidencialista sin duda alguna, pero creo que en el caso de Andrés Manuel López Obrador se acentúa de una manera institucionalmente peligrosa el hecho de que pareciera no atender a voces distintas, que sus propios secretarios de Estado, la mayoría, tienen una comunicación menguada o insuficiente con su jefe político, y que el presidente de la República pues pareciera estar dispuesto siempre a trazar la línea política de lo que quiere, sobre todo a través de sus conferencias mañaneras de prensa, sin aceptar cambios o modificaciones. Es un hombre que ha tratado de hacer
de la perseverancia o la necedad, como queramos llamarle, a ser una virtud, cuando que en política se requiere contrastar, compaginar, escuchar diferentes voces. Uno de los problemas políticos del país, creo yo, es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador está actuando en apego a que sea su personalísimo criterio el que va definiendo escenarios en los cuales se requeriría del concurso de muchas voces, de voces internas críticas que sean capaces de advertir los riesgos y los errores que todo proceso político tiene. Así es, así es. Pero bueno, vamos a ver de aquí a que termine el sexenio cuántas de esos virajes, ¿verdad? Algunos esperan que no sean tan de fondo porque realmente, eh, como también se comenta en el libro, se le reconoce que al menos en espíritu está respaldando esa misma agenda que lo llevó y que a mucha gente le generó simpatías durante estos ya más de 18 años, ¿no? ¿Hay algún tema, Julio, de los que estos periodistas nos develaron a los lectores que a ti en lo personal te haya abierto los ojos respecto al país? A mí, por ejemplo, el tema del pacto migratorio que hubo finalmente con Donald Trump, me parece muy bien el análisis de cómo ahí perdió la presidencia por cierta soberbia que hubo, o al parecer, eh, que se podía hacer de México una especie de agenda, de espacio preparatorio para la migración centroamericana, y de repente Trump dice, no, al contrario, te pongo aranceles y como quiera vas a tener a la Guardia Nacional. Entonces ahí sí me despertó un poquito porque no la he visto de esa manera. ¿Hay algún tema particular de feminismo, de apoyo social, de educación que a ti te haya sorprendido a la hora de compendiar ese material? Fíjate que voy a estar como los papás que dicen que todos sus hijos están bonitos y a todos los quieren por igual. Entonces, la verdad es que con Daniel Mesino, el editor de HarperCollins, que fue con quien estuvimos trabajando, a nosotros nos gustó mucho, es decir, al editor y a mí, el hecho de que en todos los textos estaba impregnado el hecho del ser reportero, el de conocer en la plática y la confidencia a veces de los funcionarios, conocer entre telones de los temas que les fueron encargados y que lo plasman ahí. A nosotros nos gustó mucho el hecho de que la forma de escritura fuera una forma de escritura muy interesante. Algunos personajes acostumbrados más al fraseo en el periodismo electrónico, es decir, no en la escritura en sí, como sucede, por ejemplo, con Carolina Rocha, que ella su trabajo principal pues es en televisión y su texto escrito es un texto a mí me pareció muy bien escrito, con mucha sensibilidad y con un planteamiento muy interesante de su tema. Eh, con Elisa Alanís, que ella escribe cotidianamente una columna, tiene una maestría en análisis político. Entonces, también a pesar de que mucha de su presencia es en los medios electrónicos, lo hizo muy bien. Y así podría irte detallando varios de los testimonios que se dieron, pero a mí lo esencial me parece es ese tono de periodista, de reportero en activo, no necesariamente tan acartonado o tan solemne como a veces puede ser el ensayo netamente académico y absolutamente distante de ser textos de militancia política o de Claro, favorecer a un partido, a un político o a un personaje. claro, claro. Muy bien, Julio, pues ya hablando el tema del libro, ¿qué le dirías al lector y sobre todo el lector indeciso, que con toda esta maraña que comentábamos ahorita, realmente no sabe, a lo mejor sabe que no quiere a López Obrador, pero tampoco está convencido de la otra propuesta o contrapropuesta? ¿Qué tan importante será acceder a un material como el del México que se avecina para tomar una decisión? Yo los invito a que se asomen a esas páginas del México que se avecina. Van a encontrar revelaciones, van a encontrar análisis inteligente y van a encontrar honestidad intelectual, que creo que ese es un punto bien importante en estos momentos. Es decir, la honestidad intelectual que implica
que no se esté escribiendo para favorecer a uno o a otro o por un compromiso o una expectativa de obtener un beneficio del poder en turno. El México que se avecina es algo que nos puede ayudar a que analicemos los distintos flancos del ejercicio público del poder con un sentido crítico, analítico, señalando también las cosas buenas que se hayan logrado en este periodo, pero pues invitarlos a que se asomen a un trabajo de periodismo que creo que vale la pena impulsar. Periodismo sin bandera política y con honestidad intelectual. Perfecto, Julio. Ya nada más como último elemento, quisiera saber si a ti en lo particular eh, te gustan los viajes. Sé que eres de Torreón, Coahuila, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, has andado en toda la República. Los viajes, el arte de viajar o la pasión de viajar, ¿cómo ha marcado a Julio Astillero en el ámbito personal o profesional? Fíjate que es muy interesante lo que planteas porque yo inicié como reportero en un diario de San Luis Potosí y luego entré al Uno más Uno, el Uno más Uno anterior, el clásico, el gran Uno más Uno, que era catedral del buen periodismo en México. Entré de suplente y de reportero que cubría las ausencias de los titulares de las fuentes, pero muy rápido me enviaron a cubrir giras de candidatos presidenciales de oposición, los que nadie quería. Y eso me permitió conocer todo el país, viajar por todo el país, con un candidato, con otro, pero la verdad es que conocí todo. Uno no puede anclarse ni encerrarse en su escritorio o en su pura ciudad para tener una visión completa de lo que sucede en el entorno en el cual uno opina, critica o reportea. Viajar es nutrirte con las experiencias de otros lugares, entender que lo que a ti te parece único e importantísimo en tu visión citadina en la ciudad donde estás, no es necesariamente ni tan importante ni tan único. Viajar nos da la visión plural necesaria para poder entender la anchura, la amplitud, la profundidad del mundo y sus asegúnes. En ese contexto, ¿hay algún viaje en particular o algún destino al que haya sido que te haya marcado profundamente y que te haya dicho, este es México de verdad o esto es mi pasión, la de andar en todo el país? Algo que te haya dicho a ese Julio joven que comenzaba, como dices tú, a hacer los pininos. Fíjate que eso sucedió en los lugares donde había conflictos. Ver el conflicto político llevado incluso a los niveles de la violencia, de sangre, de agresiones, es también, creo que forma al periodista de asuntos políticos. De tal manera que yo de pronto en ese uno más uno me fui convirtiendo en un reportero que viajaba con frecuencia a los lugares donde había conflicto electoral o postelectoral. Te platico, por ejemplo, de ver las confrontaciones en el Istmo de Tehuantepec con un grupo de izquierda llamado la COSEI, Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Estudiantiles e Independientes, creo, pero un grupo de izquierda fuerte confrontado con los grupos caciquiles de esa parte de Oaxaca. Ver las confrontaciones en el norte del país. En mi caso me tocó mucho cubrir las protestas de panistas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Hermosillo, Sonora, en Culiacán, Sinaloa, porque me tocó ese tiempo en el cual los bárbaros del norte, que les llamaban a los neopanistas que venían de los núcleos empresariales, estaban entrando y peleaban con mucha fuerza ante los fraudes electorales que en la mayoría de los casos realizaron en contra de ellos. Entonces, eso me sirvió mucho, la verdad, el conocer a México y particularmente conocer los puntos del conflicto electoral o postelectoral. Perfecto. ¿Hay algún viaje? Porque esto que me comentas tiene que ver con tu pasión, ¿verdad? Que es el periodismo, pero también con trabajo. ¿Hay algún viaje lúdico o de un anhelo histórico, tal vez que estés deseando hacer? Digamos, Rusia, Cuba, Alemania. Digo, Sí, por citar un cliché, a lo mejor no, ¿verdad? Por quieres ir a otro lado, pero fíjate ¿hay uno que que, quieras hacer? fíjate que hay un lugar que me gustaría mucho conocer. No es de una gran trascendencia turística, pero a mi familia siempre le digo, yo quiero ir un día a conocer Uruguay.
Uruguay porque ahí nació el autor de la novela que da título a mi columna en la jornada, Astillero, y que luego se ha convertido casi en mi apellido público masivo, porque mucha gente pues me llama Julio Astillero. Entonces, en Uruguay, en Montevideo, nació Juan Carlos Onetti, un gran escritor, de ahí viene el nombre de mi columna, y aunque es un lugar chiquito y sin mucha, tal vez sin mucha oferta turística importante, me gustaría conocer particularmente Uruguay, porque además tiene grandes escritores, tiene una cultura interesante y es el único, no, no es el único, pero es un lugar que me gustaría conocer. Pues ojalá cuando todo esto de la pandemia se agote, te, te y me brindes. Yo tampoco conozco Uruguay, pero estaría bien, ¿no? Creo que también el tema de la marihuana está legalizada y bueno, Sí, sí suena como un país muy, muy de vanguardia para acercarse, ¿verdad? sí, 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 de todo hay ahí. Perfecto. ¿Algún otro? ¿Alguno que tengas así también ya apuntado? Que tus hijos te digan, papá, tenemos que ir. Pues, aunque lo conozco y he estado ahí, pero me gustaría estar con suficiente tiempo en Rusia, por un lado, y por otra, en Japón, que también he estado, pero pues tú sabes que a veces uno como periodista, los viajes suelen ser muy rápidos, no alcanza uno a tener el tiempo suficiente para ir a fondo. Entonces me gustarían esos dos lugares, Japón y Rusia, tener el tiempo suficiente para conocerlos bien, es decir, semanitas, 2, 3 semanitas de Claro, conocer claro. un poquito más a fondo las cosas. De adentrarse. Así es. Te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, Julio. Muchas Y gracias, que sigas bien y que camine el blog que están haciendo. muchas Gracias. gracias, muy amable. Hasta luego.